está con uno de nuestros invitados de esta noche, el señor Marcelo Lachi, que es analista, va a estar acompañándonos para hablar un poco acerca de economía paraguaya, agricultura también. Así que bienvenido, Marcelo, ¿cómo le va? Gracias por venir. Buenas noches a ti y a la audiencia. Gracias por invitarme. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Hola, Fer, ¿cómo estás? Gracias, Marcelo, por venir. Al ministro también, que ya le saludamos en un ratito. Vamos a hablar justamente de esto. Ahora estamos hablando de economía, pero desde el punto de vista un poco también de la producción en la jornada de hoy, Fer. Sí, así es. Y queremos saludar también, en este caso, al ministro de Agricultura y Ganadería que nos está acompañando. Lo tenemos del otro lado, al señor Carlos Jiménez. ¿Cómo le va, ministro? Gracias por venir. Al contrario, agradecido soy yo. Buenas noches. A las órdenes. Gracias, gracias. Bueno, vamos a estar hablando, reiteramos, cómo estamos los paraguayos en materia de economía, actividad productiva. Por eso es que tenemos a ambos invitados a analizar un poquito también varios puntos de vista. Y queremos saludar a nuestra tercera invitada, en este caso a la señora Karen Leguizamón. Ella es parte de un grupo de comerciantes e importadores del mercado de abasto. Karen, ¿cómo le va? Gracias por venir. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, señor ministro. Diego, ¿qué tal, señor? Bueno, gracias, gracias. Así que iniciamos de esta manera ya también, Diego, un poco la entrevista. Así mismo arrancamos entonces hablando un poco de nuestros temas que proponemos para esta jornada. Marcelo, ¿cómo está en tu mirada en general hoy, si podemos hablar en general de la economía en Paraguay? Cuando se habla de economía en Paraguay, considerando que es una economía estructurada más para el mercado externo que por el mercado interno, no podemos no tener en consideración la colocación internacional de Paraguay. Es muy equivocado que quien como Milei, y está sufriendo para eso, cree que se pueda tener de un lado la economía separada de la política. Más todavía cuando tu economía está dirigida más hacia el exterior que el interior. Y uno de los problemas para mí estructural que está teniendo este gobierno, a diferencia del anterior gobierno, no el de Abdo, que queremos olvidarnos de él, sino el gobierno de Cartes directamente, el gobierno cartista de Cartes, a diferencia del gobierno cartista de Peña, que sí hizo toda una acción tanto política como económica que le permitió atraer capitales, aunque en una situación bastante complicada. Había crisis en Brasil en ese entonces, se cambiaba forma de proponerse, porque el periodo Nicanor Duarte Fruto Lugo era en política redistributiva, se empieza un cartel en políticas más neoliberales, pero con un énfasis en el desarrollo industrial. Entonces era un cambio de paso, por nada lo llamaron nuevo rumbo. Pero de todo modo que en 5 años consiguió cosas interesantes. La industria paraguaya superó los $1.000 millones de exportaciones, se mecanizó mucho, mejoró mucho la calidad productiva. Entonces hizo un paso interesante que en parte se perdió con el gobierno Abdo. Entonces nosotros esperábamos que a la vuelta, dado que un gobierno de oposición parecía imposible, vista la escasa calidad del proyecto, y bien, proprio teníamos que tener otra vez gobierno de Colorado, no era mal que fuera una continuidad con ese proceso anterior. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político son otras historias. Pero desde el punto de vista económico, el problema es que ese nuevo gobierno cartista ha venido con una visión medio esquizofrénica de las relaciones internacionales. Por un lado, intenta replicar lo que fue la política de Cartes, abrir el país a la inversión extranjera, irse a promocionar. Peña hizo miles de viajes, buscar el capital que venga. Y no vino el primer año, pero es normal, en general, en Paraguay, el año de transición, el capital se va, no viene. Pero a partir de este año ya debería ver, se viene, se vuelve. El problema, que venga o no venga, para mí no depende solo de las ofertas económicas. Va a depender mucho también de las relaciones políticas internacionales que se están manejando y que, a diferencia del pasado, son muy diferentes, porque el gobierno está teniendo una suerte de división, no digo una visión política, es proprio una visión esquizofrénica de la vida. Un lado, el más económico, se va en una dirección, el político se va en una dirección casi opuesta. El económico necesita armar conexiones favorables con los aliados, Estados Unidos, Europa en primer lugar, y la política ataca a los aliados diciendo que quieren destruir la cultura paraguaya, que impulsan... Pasó con Estados Unidos y con Europa. Sí,
por ejemplo, la ley contra la ONG, que se está estructurada sobre una idea, que las ONG son financiadas por organismos que buscan incidir en la cultura, en la política paraguaya, que ellos son prácticamente al servicio de agentes extranjeros, enemigo del Paraguay. ¿Quién financia la ONG? Estados Unidos, Europa, 95% viene de allí. Entonces tú, de un lado, no puedes decir, ay, vengan países con el capital, Estados Unidos, Europa en primer lugar, o Japón, vengan a traerme capital, y del otro lado decir, no, pero ustedes son mis enemigos, son los que quieren destruirme. Y antes de escuchar al ministro, ¿eso impacta en la inversión? ¿Podría impactar en la inversión? No, para mí sí. Ahora todavía lo vamos a ver este año, porque repito, no voy... según datos que salieron de CEPAL, la inversión extranjera directa bajó en el año pasado de 650 a 250 millones de dólares. Pero eso no es grave, porque ocurrió también del paso del gobierno Cartes al gobierno Abdo. Yo estaba hablando con Fernando Más y me dice, es normal, en Paraguay el año de transición la gente no confía y no espera viene. un poco. Porque este año lo vamos a ver. El tema es que entendemos una cosa, hay demasiado optimismo, además de estos problemas que para mí van a afectar, hay un enorme optimismo del gobierno. Yo escucho el ministro de Comercio que dice, esperamos 12.000 millones de dólares de inversiones en el gobierno. Ahora, 12.000 millones de inversiones externas son 2.400 por año. Y el máximo que obtuvo promedio en los años del primer gobierno Cartes fue de 600, que se pretende cuadruplicar. Y al mismo tiempo se hacen políticas de relacionamiento geopolítico internacional que no atraen. Y eso sin contar todo el problema del crimen organizado, que es otro problema. Que vamos a hablar un ratito. También a esa situación. Enseguida estamos contigo, Karen, vamos a preguntarte un poco también cómo está el movimiento en general. Vamos con Fernanda, que también ya está con el ministro también para plantear un poco estos temas, Fernanda. Claro, exactamente. Bueno, ministro, desde su óptica, el movimiento de la agricultura, la ganadería, ¿cómo estamos en materia económica? Bien, nosotros en nuestro país tenemos específicamente desde que hemos iniciado un gobierno apoyando fuertemente al sector más vulnerable de la agricultura familiar campesina, que es un sector que en un buen tiempo de esta parte ha recibido asistencia del gobierno, los gobiernos que han pasado, pero sin embargo no vemos mucho impacto de todo lo que ha invertido en gran medida el Estado paraguayo en esos grupos de personas que fueron asistidos. Hoy día nosotros le ubicamos, le identificamos, le promocionamos la producción, tratamos de vincularla al mercado, que siempre fue un déficit o una parte de materia pendiente. Débil, algo pendiente, que faltaba justamente el vínculo, la agricultura familiar, vincular con el mercado. Vincularlo al mercado implica ayudarle también a que ellos puedan mejorar su tratamiento post cosecha, los productos que sabemos muy bien son alimentos. Entonces el alimento hay veces que el pequeño productor no le da el cuidado, el marketing, que es fundamental para conquistar justamente al consumidor final. En ese sentido hemos apoyado fuertemente las ferias, en donde hemos logrado también controlar un poco el flujo y la inestabilidad en los precios de nuestros productos frutícolas que ha caracterizado en momentos críticos donde se tenían precios muy bajos en fincas, sin embargo en algunos puntos de comercialización precios bastante elevados que nos compadecía un poco con la realidad que nosotros tenemos en el campo. Entonces es nuestro interés, nuestro trabajo de cuidar esa parte para que también ellos puedan lograr vender su producto y que la agricultura vuelva a ser atractivo al pequeño productor. Tenemos muchos productores que han migrado a capital, central, en grandes ciudades, porque no le ven en la agricultura algo esperanzador. Sin embargo, hay una agricultura mecanizada, una agricultura agroempresarial que sí van generando las divisas que nosotros tenemos, que es nuestro orgullo, una agricultura que conquista mercados, un sector ganadero que conquista mercados. Nuestra carne paraguaya ha conquistado mercados importantes como los Estados Unidos, Canadá, Israel, con carne con hueso. O sea, nosotros estamos para conquistar mercados importantes porque tenemos estatus sanitario, ya sea en la parte ganadera, un estatus sanitario que nos permite conquistar mercados, posicionarnos como productos de calidad que tenemos, y también la parte fitosanitaria, ¿verdad? con la banana que hemos logrado instalar en Chile, en Uruguay, hasta en propio Brasil, y bueno, buscando más mercados
porque tuvimos problemas con la República Argentina, entonces tuvimos que buscar otro mercado. No tuvimos muchos inconvenientes porque sí tenemos un estatus sanitario que nos permite también conquistar esos espacios importantes para que la marca país vaya conquistando mercados importantes. ¿Recordás, ministro, cuánto se mueve en materia del sector ganadero, por ejemplo? O también hablar un poquito de las ferias, cuánto ya movió en estos meses que estuvieron realizando. Desde agosto, desde que nosotros asumimos la responsabilidad como ministro de Agricultura, desde agosto en la agricultura familiar campesina nosotros tuvimos más de 55.000 millones. Ese es para las ferias. En las ferias que hemos organizado, en las sucesivas ferias que hemos organizado, momentos críticos, momentos difíciles, y también ya como una costumbre en las fechas importantes, fin de año. Y en la Secoproa, que es un lugar donde el centro se hace la comercialización conjunta, un poco más de 91.000 millones, y eso se hace en el mercado de abasto. Sí. Y en el mercado, sería el mercado de abasto norte, un poco más, aproximadamente 5.000 millones. Eso va directamente para la agricultura familiar, la gente que se organizan y traen su producto en los mercados importantes que tienen mayor volumen. Sin embargo, en las ferias que son destinados a familias o a organizaciones más pequeñas, ¿verdad? Que nosotros le hacemos el ejercicio que puedan de a poco formalizarse y puedan incorporarse a los mercados importantes. La Cámara Paraguaya de Supermercados está interesado. Y de hecho hemos sentado a hablar, generar un poco de rueda de negocio para que ellos puedan tener el vínculo directo con el pequeño productor y a fin también de evitar un poco el intermediario que siempre fue problema para los pequeños productores. A veces por la comodidad, hay veces que para ellos es mucho más fácil hacer comercio con los intermediarios, pero también lo que pierden ese productor al no poder llegar al consumidor final es enorme la pérdida que se tiene. Entonces ahí está la ganancia que hay veces no le permite al pequeño productor paraguayo ser competitivo, incorporar tecnología, porque es inversión. Para ser competitivo nosotros necesitamos incorporar tecnología en la agricultura familiar. Esa es todavía una deuda que tenemos, pero mirando las grandes inversiones que ha hecho los sucesivos gobiernos que han pasado, vemos que hay inversión, hay inyección importante de dinero, pero sin embargo no vemos ese efecto. ¿En dónde falla esa cadena? Ahí está. ¿Qué es lo que nosotros hoy día estamos haciendo? Salimos a recorrer. Cuando entregamos insumos, cuando entregamos maquinaria, le conocemos a la gente, le saludamos, nos vamos a mirar la finca, cómo está, qué falta, cómo podemos mejorar para que ellos puedan ser competitivos. Porque si no pasa eso de que venden otra vez los productos que le dan el... Bueno, de hecho que hay muchas cosas que todavía estamos descubriendo en un año de trabajo que estamos haciendo. Aparte también es más atractivo, hay esa comunicación que a veces necesitamos, inclusive los técnicos de mi propio Ministerio de Agricultura y Ganadería, a veces que ni siquiera la ha conocido a su propio ministro durante todo ese tiempo. Entonces salimos, le conocemos y le incentivamos también y vemos la producción, cómo nosotros pensamos ya en lo que se va a producir, cómo vamos a incorporar eso al mercado, cómo podemos nosotros convertir en dinero, porque lo que nosotros necesitamos es que esa producción, todo lo que se cosecha en el campo se convierta en dinero, se convierta en ingreso. Entonces se le ve a la agricultura familiar, no como ya vender, porque hay sin ganas. Porque eso es lo que ocurre. Se le mira a veces al pequeño productor, no hay que comprar por el pobrecito. No, tiene que ser una industria, tiene que ser un sector productivo que sea orgulloso de ser paraguayo productor, porque nuestros productos son de calidad. Solo que tenemos ese problema de no darle el valor suficiente, el cuidado suficiente en post cosecha para que se pueda posicionar en el mercado, y por otro lado se sabe de la calidad de la producción, porque en gran medida la agricultura familiar no usan pesticidas, prácticamente en la producción son orgánicas. Entonces, en ese sentido, aparte de eso, nosotros también hablamos con nuestra gente, decimos la importancia de comprar del pequeño productor. Imagínate de un papá, una mamá que le está enseñando a su hijo, le envía a la universidad con el ingreso que tiene en el campo. La mayoría de la gente que vive en el campo no es fácil producir, las cosechas son cuatrimestrales, semestrales, y los ingresos cotidianos de las hortalizas, que no es una costumbre todavía de la agricultura familiar dedicarse mucho a la horticultura. Y por otro lado, los otros productos que son leche, huevo y queso, lo que se vende a diario, no todos también están en ese rubro, ¿verdad? Totalmente. Ministro, queremos ir también, y Diego, con la voz un poco de estos comerciantes, de los productores, la gente que finalmente son los encargados de hacernos llegar este tipo de productos y mover directamente con el comprador la economía.
Así mismo, porque tenemos la versión un poco la mirada desde afuera en el sentido del análisis también de lo que pasa desde el gobierno, pero queremos saber cómo está la calle realmente, Karen, cómo está la situación de ustedes como comerciantes, como importadores en este momento. ¿Hay plata, digamos? No hay plata. Aprovechando la presencia acá del señor ministro y lo que acaba de ver, ¿verdad? De mi asociación, a quien yo hoy represento, justamente quiero preguntarle también al ministro, también aprovechando su presencia. Mucho se habló cuando se subió el precio del tomate a 25 mil guaraní, del intermediario. Fue una crisis esa. Una crisis para nosotros mismos, ¿verdad? Porque nosotros somos los mal llamados intermediarios. Pero se les puso a usted en el centro de la culpa, de la responsabilidad. Y nunca, y hoy acá en presencia del ministro digo, nunca se nos llamó a una mesa de trabajo para saber en dónde quedaba esa utilidad, ¿verdad? Sí, como mencionó recién el ministro, estaba conversando con la Capasu se sabe que es la Cámara Supermercadista. Entonces yo pregunto, si ustedes van al mercado central de Abasto hoy, pueden encontrar el tomate de 10.000 guaraní el kilo, ¿verdad? Hoy en el mercado está así. Hoy en el mercado está. Nosotros compramos del productor y tenemos incluso factura de asociaciones productores que estamos pagando 7.000 guaraní en finca. Hoy no importa el tomate. Hoy no estamos importando tomate, estamos con producción nacional de tomate perita. Solo la lisa está para la importación. Lo único que yo le pido, y acá aprovecho la presencia del ministro, es que realmente se haga esa mesa de trabajo para no estar acusando a personas que no corresponde, ¿verdad? Porque yo te puedo decir como presidenta de un gremio, uno de los más grandes gremios del país, de lo que son importadores y comerciantes del rubro frutícola, que jamás nos llamó el gobierno para una mesa de trabajo cuando hubo la crisis del tomate. ¿Hoy qué importan ustedes? Hoy estamos importando... De frutas y verduras en general, lo más consumido, por supuesto. Lo más consumido. Estamos importando la papa desde Brasil, desde la Argentina. La cebolla se restringió porque estamos ya a punto de entrar con la nacional. Vamos a empezar a preparar el mercado. Entonces, hasta el miércoles y hoy entraron las últimas cargas de importación de cebolla. ¿A usted qué le conviene más? ¿Venderlo paraguayo o venderlo importado? En términos de exclusivamente de dinero directo para el bolsillo del comerciante, digamos. Espero que los productores no me maten. Realmente cuando contamos con linda producción nacional como hoy en día estamos contando con el tomate, te hablo específicamente del caso del tomate, ¿verdad? Nos conviene comprar la producción nacional, si no entra mucho contrabando. Al ingresar el contrabando para nosotros ya no es tampoco negocio, porque muchas veces vos traes en la góndola y pones, y se notaba anteriormente la diferencia. Hoy día, realmente tengo que ser sincera, no hay mucha diferencia entre el tomate importado y el tomate nacional. Se mejoró el nuestro. Y ahí está lo que era antes de este gobierno, las imágenes, ¿verdad? Estos tomates verdes. Sí, esto era anterior a este gobierno de ahora, porque yo también tengo que ser sincera, ¿verdad? Con este gobierno se mejoró mucho la gestión en cuanto a agricultura, ¿verdad? Porque también hablamos con los productores, nosotros también sentimos el impacto dentro del mercado en cuanto a la calidad, ¿verdad? El tema del precio es muy fluctuante, lo que el rubro frutícola todos los días varía. ¿Varía por qué? Porque llovió, porque salió mucho el sol, porque llovió mucho, porque hizo mucho frío. De repente no depende de lo que más principalmente del factor climático, depende de lo que es el tipo de cambio, porque la mayor parte de la mercadería entra importado. Si sube mucho el dólar, obviamente también sube acá el costo. Entonces lo que es, por ejemplo, rubro frutícola, un día puedes tener el tomate a 20.000 y al día siguiente a 10.000, igual que los otros productos, la papa, la cebolla, el tomate. Ahora, aprovechando nomás eso que dice también aquí Karen, ¿cómo se trabaja con los intermediarios? Porque muchas veces se sataniza también incluso a... No, de hecho que no hay que satanizarlo. El intermediario es un eslabón que es necesario, ¿verdad? Sí. Es solo que hay veces es muy pernicioso para la economía vulnerable del pequeño productor. Y ahí donde nosotros somos el ministerio de la producción. Nosotros tenemos que acompañarla, fortalecer la producción nacional. Entonces, por de hecho que en un año de trabajo hay muchos factores que todavía nos cuesta ajustar. No es fácil. Nosotros al entrar nos hemos tropezado con una estructura fuerte, sólida de contrabando que hasta hoy le mata la producción nacional. Y hay veces que el año pasado, acuérdense de fin de año, el precio del tomate era una locura. Sí. 27.000, no bajaba de 27.000 guaraní, sin embargo en finca estaba 8.000, 7.000. ¿Y nosotros qué hicimos? Varias sucesivas ferias en donde ofertábamos tomate a 9.000 guaraní el kilo. Porque ese era el precio que estaba en finca y era difícil convencer. Entonces la única manera de hacerlo es traer en finca. Y hace poco, este año es un año donde el clima afectó tremendamente, no solamente a nuestro país, Argentina también, por eso no tuvimos tomate, ni siquiera, no es producto nacional, tomate estaba a 30.000, pero era ya una locura, era una exageración. Empezamos nosotros a tener tomate en mes de mayo
Nosotros teníamos que tener fines de abril, empezando abril, y teníamos que tener producción nacional, porque en gran medida todavía los productores tienen un sistema de producción muy primitivo, todavía les falta incorporar tecnología, y es justamente porque el tomate que se vende es porque a veces el Aichinyan que le compra a nuestro productor paraguayo, porque le encuentra ahí en la esquina queriendo vender su tomate y nadie le cuida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos al asumir? Controlamos, pero fue una guerra, y hasta hoy, que es un flagelo que se instaló y que perjudicó a la agricultura paraguaya por mucho tiempo del contrabando. Claro. Todos los días nosotros tenemos reportes, entran los productores, nos ayuda también, tal punto va a entrar, tal parte va a entrar, y tenemos mercados, o sea, tinglados, salones, galpones enormes, llenos de productos encantados esta semana nada más, claro, cerquita del mercado de abasto. Entonces, hay problemas en ese sentido, hay gente que todavía no quiere comprar producción nacional. Yo le invito a esa persona que conozcan a nuestro productor y que salgan al campo y vean qué sacrificado y qué impacto tiene en la economía nuestra comprar de producto nacional. Cuando no tengamos, nosotros decimos, ok, ya no tiene nuestra gente, habilitamos permiso de importación y que la gente pueda traer. Sabemos que hay producción que todavía no podemos hacerlo porque falta tecnología. Hoy día, con la incorporación del sistema MAC, el Banco Nacional de Fomento, el Crédito Agrícola, que nos ayuda a financiar sistemas de producción más moderno que le pueda ser competitivo al pequeño productor paraguayo. ¿Qué significa eso? Sistema de regadío, malla media sombra o invernadero por invernadero. Estamos hablando de invernadero, no es la caseta que se entregaban, que es una locura. Abajo de esa caseta, 50 grados de calor, no se producía nada, imposible de producir, ni para incubadora, porque a veces más. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Que estos pequeños productores, ahora estamos en época de tomate, vamos a tener tomate, pues época de producción, vamos a tener buenos tomates, locote tenemos muchísimo, el locote todavía en finca, hoy día está barato en Caguazú, hoy tengo el último reporte 4.500, sin embargo acá está como a 13.000 el kilo, sí. O sea, hay un problema ahí, o sea que siempre tenemos ese tipo de debilidad, ¿dónde está la pelotita? Tenemos que encontrar dónde está el problema, ubicar el problema para que nosotros podamos hacer que la agricultura sea atractivo para nuestros jóvenes. Ahora, ministro, respondiendo nomás a lo que mencionaba ella, ¿qué falta para sentarse en una mesa de diálogo? ¿Por qué a veces es tan difícil ese diálogo con todas las partes así como piden? Ya, esas son las cosas que a veces no se dan, ¿verdad? De hecho, yo admito, ¿verdad?, que no todas las veces podemos hacer ese tipo de reuniones, pero son... Porque está la mesa de trabajo, no les está la incluye mesa, nadie, no, nosotros constantemente tenemos, es más, nosotros tenemos nuestros locales de Secopro, el local del ministerio que están en el mercado de abasto, ¿verdad? Y nosotros tenemos nuestros mecanismos de monitoreo, no solamente en el punto de comercialización, sino en el punto de producción. ¿Por qué nosotros sabemos, identificamos cuando hay contrabando? Porque sabemos, si Juan González tiene una superficie, ¿cuánto va a cosechar en tal distrito? En el distrito de el departamento de Caguazú, que es el mayor productor, y el otro distrito, ubicamos nosotros nuestros productores y sabemos cuánta tonelada por día y cuántos kilos por día se puede ofrecer. Y sabemos cuando hay contrabando y que le afecta a nuestro pequeño productor. Para nosotros es una lucha, pero sin embargo estamos contentos con el gobierno de Santiago Peña, que sí estamos logrando debilitar a poco esta estructura que se instaló, ministro, en detrimento de nuestra economía. Una cosita, porque creo que también la pregunta que en realidad para Marcelo primero, creo que también debería ser respondida por el gobierno. Estamos hablando de un modelo de producción bastante atrasado, pero que uno escucha todavía en finca. Sin embargo, en nuestro país, en otras áreas, en el agronegocio, por ejemplo, está en la punta. Hay como dos países ahí que no sé cuántos años les separan. Sí, pero porque en el pasado, por lo menos en el último 10, 15 años, también durante el gobierno Lugo, desafortunadamente, se ha dado siempre principal atención a la producción grande, a gran escala. A gran escala, porque de productos de semilla, de la soja, pero también maíz, etc. Porque se puede exportar. El producto de exportación trae capitales. Entonces, ¿y está bien ese modelo? No está bien por el motivo que dijo justamente el ministro. Porque con un modelo así, la producción campesina no acompañada no se desarrolla. No desarrollándose, es por eso que después llega el contrabando. Porque no es porque solo son mejores los productos, es que tienen costos menores porque hay economía de escala que nosotros no podemos producir, no podemos hacer, porque no tenemos una producción mecanizada, aunque sea a nivel de campesinado.
por ejemplo, a través de construcción de cooperativas de varios campesinos para que utilicen herramientas mecanizadas comunes, como uno de los sistemas que se usó en Europa para desarrollar post Segunda Guerra Mundial, el campo. Dado que eran también allí muchos pequeños campesinos, en cambio de esperar que cada uno se organizara desde un punto de vista tecnológico personalmente, que es una inversión grande, el Estado le unía en cooperativa y le daba tipo un tractor por 40 campesinos que después se movía y hasta le compraba los productos para garantizar el ingreso. No digo que tengan que usar la misma práctica aquí, pero justamente lo que estaba diciendo el ministro, se pasa la teoría a la práctica, puede ser positivo porque sería la transformación del mismo proceso que se hizo por la industria durante el gobierno Cartes. Si se llega a mecanizar, tecnologizar, mejorar la calidad productiva, entonces van a bajar los costos del productor mismo, mejora la calidad y te puedo asegurar que va a desaparecer también el, ¿cómo se llama? Esa intermediación. No, eso que viene de afuera, el contrabando. Porque el contrabando viene porque un producto de mejor calidad a más bajo precio. Claro. Tenemos que hacer una pausa nosotros. Yo también quería lo que decía Karen, el tema del bolsillo, ¿verdad? Sí. El bolsillo, un cortito porque tenemos que hacer pausa. Dale. No, y al regresar justamente te quiero comentar, nosotros en el Mercado Central de Abasto somos más de 1.300 permisionarios. De los 1.300 permisionarios, hacerle el cálculo que un funcionario nomás tenga cada permisionario, somos más de 2.500 paraguayos dentro del mercado buscando trabajo. Y hoy día, eso es lo que me da miedo y gracias también por el espacio, quiero transmitir también eso al gobierno de Santiago Peña. En un año de gestión aplaudimos todas las gestiones que hicieron, se frenó el contrabando, sí se frenó, se siente. Es el primer gobierno que en un año de gestión ha incautado, pero inmensas cantidades. Trabajo de cerca también con la gente de la ENIT, con el doctor Orue, el licenciado Carlos también, con el señor Juan Olmedo, y me ha constado en números y también ver, porque nosotros en el ambiente manejamos todo. Quién es corrupto, quién coimea, quién no, quién sí está haciendo limpiamente el trabajo. En el mercado todo también se maneja, ¿verdad? A lo que voy nomás es que ustedes mismos están escuchando, nos reunimos con la gente de la Cámara Paraguaya Supermercadista, siendo que en todo momento ahí estaba alto el precio y hoy día yo les comento que la gente de la Capazu también ya están haciendo importación directa de rubro frutícola que anteriormente no hacían, pero no se ve tampoco la diferencia en el costo, ¿verdad? Ustedes van al mercado de abasto y van a encontrar hoy a 10.000 el kilo del tomate. ¿Y en el supermercado? Y probablemente entre 14 y 13.000 guaraníes mínimo, ¿verdad? Vamos a hablar de eso en un ratito. Por favor. Tenemos que hacer otra pausa, Fer, ¿verdad? Sí, señor, ya volvemos. Karen nos está contando un poco la mirada del mercado de abasto. Es un pulmón, podemos decir, un corazón comercial también. Nos estabas contando, Karen, perdón, cerrar la idea, por favor, lo que decía, las inquietudes que hay ahí en ese lugar. Sí, nosotros, como bien te conté, somos más de 1.300 permisionarios multiplicado por un solo funcionario, son más de 2.500 personas que estamos trabajando día a día en el mercado. También fuera del mercado tenemos choferes, estibadores, secretarios, auxiliares, contadores, muchas personas más también que dependen de nosotros. Como bien mencionaste, somos el pulmón de la economía también. En donde es nuestro quebranto, porque hoy es nuestro quebranto y también nuestro temor de ese mal concepto de intermediario, ¿verdad? Porque como te estaba mencionando, vos te vas al mercado de abasto, hoy conseguí a 10.000 guaraníes el kilo el tomate. Te vas a uno de los supermercados, el mínimo precio que encontrás en 13.000, 15.000 guaraníes probablemente. Pero vos escuchás al gobierno y el gobierno, sus reuniones son con la Capazu, ¿verdad? Y hoy la Capazu también está haciendo importación directa del rubro frutícola, pero eso no se refleja en las góndolas de los supermercados, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En los compañeros comerciantes de mi asociación que proveen a muchos supermercadistas, hoy se están encontrando con el problema de que no están pudiendo proveer X productos. ¿Por qué? Porque el supermercado ya importa directamente, está bien, todos tienen derecho a trabajar, ¿verdad? Pero ¿qué van a ocasionar? De que lo que está pasando ahora, muchos están empezando a despedir personal, ¿verdad? En esta semana más de 50 personales despidieron a mis compañeros. ¿Por qué? Porque ya no están pudiendo proveer a los supermercados porque ellos ya traen directamente la importación. Entonces lo que yo veo acá en este gobierno, el que más plata tiene, más va a seguir teniendo, ¿verdad? Y nosotros lo que estamos en el mercado, estoy pidiéndole ahora su apoyo al director, ¿verdad? Para poder hacer también gestión, para poder hacer lobbying, para poder golpear la puerta del ministro de Agricultura, ¿verdad? Del presidente de la República si es necesario y decirle estamos también acá. Porque en el mercado central de abasto, bien ustedes saben, trabaja noche y madrugada, el sector mayorista. Ahí se va el despensero, el kiosquero, eso que venden en su taxi.
ellos van y buscan ahí mejores precios, ¿verdad? Pero nosotros muchas veces no vamos a poder traer un equipo porque no tenemos más la salida suficiente porque ya otros ya están importando, sino buscar esa estabilidad, esa forma de trabajo en donde todos podamos salir beneficiados, ¿verdad? Tanto la CAPASU, la Asociación de Importadores, los mismos mercaderos, ¿verdad? Porque entonces yo pregunto al compañero que lleva en el súper, ¿vos estás entregando en tal parte? Sí, yo estoy entregando ahí. Pásame tu factura, ¿cuánto le entregaste? O sea, participación básicamente para ustedes. Sí, lo que están pidiendo. para poder ver quién es realmente el responsable y no ir a hacer generalizar con todo el sector. Ministro, porque esto al fin y al cabo también impacta en la economía, impacta en hasta en el puestos trabajo laborales, ¿verdad? Mira, nosotros estamos teniendo un sistema de trabajo que les permite justamente esclarecer todas estas acciones. Acá no tenemos que buscar culpables, sino que naturalmente se va a ir dando esa oportunidad de que todos puedan hacer negocio con lo que quiere hacer negocio. Claro. Nosotros tenemos esa obligación de hacerle vínculo directo. Mira, inclusive que no tenga que vender el intermediario. Difícil es que el pequeño productor pueda tener directamente vínculo con el consumidor final, solamente a través de las ferias. Pero sí de que ellos también puedan tener vínculo con la Cámara Paraguaya, con los supermercadistas, que no todas las veces también van a hacer, pero que sí tengan la oportunidad el pequeño productor puedan proveerle. ¿Cuál es el problema del pequeño productor? Hay momentos que ellos no van a poder producir porque no tienen esa tecnología. ¿Por qué? Porque ellos siempre vendieron más o menos empatando o perdiendo, porque ellos no son competitivos por justamente que el costo de producción en la agricultura familiar es muy alto. Y entonces, por supuesto que está en una competencia desleal, aparte del contrabando, ¿verdad? Que no está tributando y que entra sin pagar nada. ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr? Que nuestro pequeño productor incorpore esa tecnología y que puedan tener una producción constante, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con los supermercadistas? Si vos le provees y en un momento dado dejar de proveerle, ellos tienen que vender todos los días. Entonces no van a decir, don Juan no puede vender, no puede proveer más, ¿y qué va a pasar? Entonces hay veces que ellos le dejan, inclusive cuando tienen sobreproducción hacen berrinche y ahí nosotros le asistimos, porque aunque le asiste después, cuando no tienen desaparecen, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros estamos insistiendo y ayudándole que ellos puedan tener esa tecnología, producir todo el tiempo y que no tengamos ese problema de esa brecha en donde tenemos que permitir, entre comillas, la importación, y detrás de la importación ya entra a mansalva, productos sin controlar, que es lo que destruye el mercado. Ministro, Sí. perdón porque dijiste brecha, y antes de continuar hablando de eso, quiero preguntarle para después de la pausa a Marcelo esa brecha, de lo que decía ella, los números que da el gobierno y lo que la gente dice en la calle. No hay plata, así arrancaba la charla de Karen. Queremos hablar de eso, Marcelo, un segundito. Sí. Tenemos una pausa y después hablamos del tema ya también del bolsillo de la gente en esta noche. Corta en cuanto al tiempo, Marcelo, gracias por tu paciencia. Contanos, por favor. No hay plata, dice la gente, y sin embargo los números macro, como siempre, reflejan un país que parece muy avanzado. El país macro tiene su aumento del PIB, el problema es que si eso se estructura principalmente sobre la producción del agronegocio, de la ganadería, que se va todo afuera y que no produce trabajo en gran cantidad en el país, no influye, porque para que la gente tenga dinero en el bolsillo necesita trabajo. Y preferiblemente trabajo decente, con seguridad social, con a futuro jubilación, porque eso le permite ahorrarse cierto gasto, por ejemplo, de medicamento y de otro. Entonces, si tenés un salario digno y tenés seguridad social, tenés para gastar. Y si tenés para gastar, la economía circula. Si tienen para gastar solo una mínima cantidad de personas, grandes empresarios, en primer lugar, mitad de esa plata es muy probable que se vaya en un paraíso financiero o se vaya en actividad financiera que da mucha más riqueza que producir. Y segundo, no tiene decaídas en pequeños sectores. Entonces, siempre se mira, claro, hay un cierto equilibrio macroeconómico que es importante, la baja inflación y todo el resto que son útiles. Pero el PIB, cómo es construido el PIB en Paraguay, cuáles son sus componentes, aunque crezca, no se puede reflejar en la población. Entonces se necesitan políticas o redistributivas. Entonces tú haces pagar una buena cantidad de impuestos a los exportadores y recupera eso para hacer políticas tipo de mejor salud, de educación, que aunque no dan directamente plata, hacen hacer ahorro, entonces pueden gastar en otras cosas. En cambio, en medicamentos
gastan en ropa o en comida o en otra cosa, en cinema. O hace ese tipo de política redistributiva o que era la visión que tuvo el gobierno Cartes de impulsar industrias. Es decir, la industria sí da trabajo hasta de calidad, sobre todo si es una industria mecanizada, entonces da dinero. Y tú tienes que poner el dinero en el bolsillo de la gente. Y para poner el dinero en el bolsillo de la gente, hace pagar impuestos a los ricos y hace actividad redistributiva, que repito, no significa dar dinero al pobre, sino evitar que tenga ciertos gastos, porque tú le cubres como Estado, o produces trabajo decente, digno, con ingreso válido, entonces le da posibilidad de gastar. No hay otra forma, así dice la economía. Marcelo, acá tenemos justamente para economía, esta es nuestra libreta. Ok. Nuestra libreta de calificaciones al gobierno, permiso. Le entrego también yo aquí al ministro. Para que califiquemos en esta área. Es un juego que estamos haciendo por el año de aniversario del gobierno de Peña. Lo hicimos en distintas áreas, en salud, lo hicimos en educación. Ahora que queremos hacer en economía, de acuerdo a la mirada que tenga cada uno, la nota que le pondrían en economía al gobierno. A ver. Pero tienen que escribir porque tenemos que hacer nuestras estadísticas después. Sí, vamos a sacarle un promedio a Peña. Después. Y el año que viene ahora mismo tiene que ser del 1 al 5. Tengo anteojo para leer. De Y uno al 5. con que alcanza con que pongas tu nota o a viva voz igual. No, le puntuamos al gobierno de Santiago Peña como si fuera el alumno. Bueno. Es la libreta de Peña. Claro. La ¿Qué libreta nota le del ponen gobierno. El ustedes? ministro se ríe. El ministro se ríe. El ministro es... Pero Porque yo no tengo elegimos... agricultura, así es que no puedo. Claro, pero en No, hay economía agricultura. moviéndonos un poco en... Pero por tu pone- bolsillo, ministro. Claro. Se pone para cada... No, solamente economía. Solamente economía. O puede ser de a viva voz también, ¿verdad? Si quieren Teniendo en cuenta decirlo. que mejoraría. Vale da 1 a 5 Del 1 al 5. y aprueba con 2. Con 2 No, pasás. solo economía. Pero pasas mal con 2. Con 2 pasás y en casa te retan. Eso es mi visión. Un 2. Y sí, no es que está todo mal, pues además el primer año, Claro. pero digamos que había más. ¿Quieres que te escriba? O... Sí, quiero. Ahí, aquí. Pero se podía hacer mejor. Bueno, por de pronto un 2. Sí. Pero el proceso. Y proceso, repito, hay políticas, hay acciones políticas internacionales que afectan, sobre todo a la economía. Te puedo dar un 2 de esperanza, Bueno. pero se continúan con esa... Sigue trabajando como te ponía la profesora. con ese conflicto que, repito, que pues tiene otra arista que no podemos hablar en este momento, pero el tema del narcotráfico es un tema que interesa muchísimo. Nosotros somos, en ese momento, sí es líder de la exportación de cocaína. Nosotros no producimos, pero toda la cocaína pasa o por Ecuador o pasa por nosotros. Sí. Y aquí grandes inversiones hay, sí, del PCC, de la Andrangheta Calabresa, que invierten en Paraguay porque produce enorme riqueza ese tráfico. Es un tema para hablarlo. Y eso influye muchísimo en la visión del mundo tuya, porque un inversor que quiera venir en Paraguay, mira eso también. ¿Qué pasa si Estados Unidos se enfada con el nivel de tráfico y de lavado de dinero y no pone a través del gafilato otra vez en lista gris o peor lista negra? Y eso va a cambiar toda nuestra situación económica. Entonces, está bien el tema que está haciendo, hasta la idea que tiene el ministro sobre cómo se debería ayudar la producción campesina, que me parece muy bien. Vamos a ver si lo aplican. Pero no es suficiente si no vemos el plan global. Lo hablamos después del tema de seguridad. Karen, ¿tu nota para el gobierno? Sí, aquí he visto la calificación. Es excelente, satisfactorio, mejorando, necesita mejorar, no satisfactorio, necesita mejorar. Necesita mejorar. Un 3, digamos. ¿Un No, 3? un 2. ¿Un 2? Sí, porque son 5 puntos. Ok, 2. Ministro. Pues yo me vengo en el 4, yo soy de gobierno. Claro. Pero mira, todos vamos a tener una visión, una radiografía Distinta sobre este gobierno, pero yo veo muy esperanzador todo lo que nosotros hemos logrado en un año. Aparte, todos nosotros podemos decir como gobierno Santiago Peña que hemos asumido y podemos mirar todo lo feo que hemos pasado al gobierno anterior, pero no mirando desde esa óptica. En un año, toda la revolución que hizo este país en el sentido de mejorar
El grado de inversión que es una oportunidad, un abanico de oportunidades de negocio. Paraguay es atractivo en ese sentido. En un año le esperamos de vuelta, con la libreta otra vez, para seguir evaluando. Sí. ¿Está bien, Fer? Bienvenido. Claro que sí. Bueno, muy bien. Bueno, les agradecemos. Gracias. Muchas gracias a por todos. A venir. ustedes por la invitación. Gracias, Karen. Gracias también al señor Marcelo. Tenemos que ir cerrando de esta manera, Diego. Nos vamos. Volvemos el lunes. Sí, señor. Hasta Buen fin. entonces.